Ahora yo voy a hablarte de la parte económica de la obra misionera. Y acá es donde algunos se levantan y se van, ¿no? Yo sé que hay iglesias donde no les gusta que el predicador hable de la parte económica, ¿sí? Yo creo que son las personas tacañas las que no les gusta que se hable de la parte económica. Pero gracias a Dios y confío que en esta iglesia no tenemos ese problema, así que podemos hacerlo con tranquilidad. Vamos a dejar que Dios hable a nuestras vidas en esta mañana. El título del sermón es Cuidando al siervo de Dios y el texto es Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a comenzar leyendo desde el verso 8 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante. Dice la Escritura: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate. Está hablando de Elías, ¿sí? Para quien no tiene ahí mucha idea de qué estamos hablando, está hablando de Elías. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta ahí leemos. Antes de meternos de lleno en este texto, quiero que hagamos un breve repaso de algunos aspectos de las misiones y luego vamos a meternos en el texto. Algunos repasos, algunos aspectos que ya conocemos, pero necesitamos refrescar un poquito. Las misiones, ¿qué son las misiones? Las misiones es la iglesia haciendo la obra de Dios de llegar hasta lo último de la tierra con el evangelio. Es la iglesia enviando a misioneros. Es la iglesia apoyando a misioneros, es la iglesia apoyando económicamente, es la iglesia apoyando en oración, es la iglesia apoyando anímicamente, y acabamos de verlo recién cuánta falta hace. No solamente el apoyo económico, no solamente el apoyo en oración, aún el apoyo anímico, el animar a los hermanos, haciéndoles saber, recordándoles que el trabajo que hacen en el Señor no es en vano. Si tú mandas un mail o un mensaje a la familia Luisi para recordarle, hermanos, acá en Morón estamos orando por ti, ¿tú crees que ellos se van a enojar? No, al contrario, lo van a recibir con gozo y va a ser de ánimo. Entonces yo te animo a tener en cuenta eso. La obra misionera no es solamente apoyar económicamente, no es solamente apoyar en oración, es también apoyar anímicamente. Misionero es un hijo de Dios, llamado por Dios para llevar el mensaje de Dios a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Eso es un misionero. Alguien llamado por Dios, un hijo de Dios, llamado por Dios para hacer la obra de Dios a la manera de Dios y para la gloria de Dios.
Entendemos también por las Escrituras que Dios es el autor de las misiones. No vamos a ver muchos textos para esto, pero Dios es el autor de las misiones. Juan 20, 21, el Señor Jesucristo dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que Dios el Padre es el autor de las misiones y Él comenzó las misiones de alguna manera enviando a su Hijo a esta tierra por nosotros. Él es el autor de las misiones. Cristo, el Señor Jesucristo, es el mensaje de las misiones. En 1 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo dijo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Cristo, el mensaje, ¿sí?, de las misiones. Él es el mensaje de las misiones y hay de aquellos que sustituyen el mensaje, que cambian el mensaje, como lo podemos ver frecuentemente hoy en día. Así que Dios es el autor de las misiones, Cristo es el mensaje de las misiones, el Espíritu Santo es el poder de las misiones. Leímos el domingo pasado: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el poder de las misiones. El poder de las misiones no está basado en la elocuencia de un predicador, sino en el poder del Espíritu Santo. Y el mundo es el objetivo de las misiones. El mundo es el objetivo de las misiones. Marcos 16:15 les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que Dios es el autor de las misiones, Cristo es el mensaje de las misiones, el Espíritu Santo es el poder de las misiones y el mundo es el objetivo de las misiones. Ahora, hermanos, entendemos que ni la obra de Dios ni las misiones no son trabajo para uno solo. No son trabajo para uno solo. Las misiones son trabajo para un equipo. Son trabajo para un equipo. Así lo enseñó el Señor Jesucristo, así lo practicó con sus discípulos el Señor Jesucristo. Las misiones son para un trabajo en equipo. La obra de Dios completa es para trabajo en equipo. Así lo practicaron los primeros misioneros. El apóstol Pablo decía: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo decía: yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edificó encima. Y así se va haciendo la obra de Dios, un poco cada uno. Así se hace la obra de Dios y así, hermanos, se hace la obra misionera. La obra misionera la hace la iglesia en equipo, en conjunto, con aquel misionero que sale a aquel lugar donde Dios le ha llamado. Y la iglesia puede participar de las misiones en diferentes maneras, en diferentes aspectos. Como les dije, la iglesia puede orar por las misiones, puede ayudar económicamente, puede promover las misiones. Pero una de las partes esenciales de las misiones, una de las partes primordiales de las misiones, es cuidar al misionero. Cuidar al misionero. Y ese es el enfoque del sermón de esta mañana: cuidar al misionero. Voy a invitarles, dejen un dedo allí en nuestro texto de Primera de Reyes, capítulo 17, pero vayamos a Filipenses, capítulo 4, y vamos a leer un texto allí, Filipenses, capítulo 4. En Filipenses capítulo 4, en verso 10, el apóstol Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Eso es lo que hacía la iglesia de Filipos, de lo cual estaba hablando Pablo. La iglesia cuidaba a Pablo y lo hacía enviando ofrendas, lo hacía
enviando alimentos. Y lo que Pablo está diciendo acá es que hubo un tiempo en el cual él no recibió la ayuda de la iglesia de Filipos como solía recibirla. Hubo un tiempo donde esas ofrendas, donde esas donaciones no llegaban a Pablo. Y Pablo lo que dice es, no es que no quería, sino es que les faltaba la oportunidad, no podían. Nosotros necesitamos recordar que Pablo estaba preso en Roma. Lo que se estima es que de alguna manera la iglesia perdió contacto con Pablo al menos por un periodo de 2 años. Eso hacía de que las ofrendas no pudieran llegar. Aquel que llevaría las donaciones, Epafrodito, había enfermado, era el que llevaba las donaciones, más difícil todavía. Y quizás habían otras cuestiones que nosotros no conocemos que hacían que las ofrendas no puedan llegar. Pero como dice Pablo, no es que no quería. No se trataba de una falta de interés por parte de la iglesia, no trataba de una falta de preocupación, de una falta de amor o falta de generosidad de la iglesia, sino que no estaban las condiciones, no podían, faltaba oportunidad. En cuanto a la generosidad, en cuanto al afecto, al amor que la iglesia tenía por Pablo, dice el verso 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En verdad que los filipenses eran de los primeros ahí para ayudar a Pablo, para apoyar a las misiones, para apoyar al siervo de Dios. En realidad tenían un genuino interés por apoyarlo, solamente que no se habían dado las condiciones. Así que entendemos claramente por este texto que acabamos de leer que parte de las misiones es cuidar al misionero, al siervo de Dios. Y Pablo estaba gozándose de que los filipenses habían podido de alguna manera recuperar ese cuidado que tenían de Pablo. Saben que en las Escrituras encontramos varios ejemplos donde personas tomaron el tiempo, el trabajo, la dedicación para cuidar a siervos de Dios, para cuidar a hombres de Dios, para cuidar a varones de Dios, ¿sí? De hecho, si leemos un poquito ahí en Hechos 16, no lo vamos a hacer ahora, pero la iglesia de Filipos comenzó con una mujer, ¿sí? Una vendedora de púrpura, dice la Escritura, que alojó a Pablo en su casa. Dice que al principio le rogaba que entrase y que se quedase allí en su casa, pero dice, y después nos obligó a que nos quedemos. Allí la iglesia comenzaba con una mujer dispuesta, con una mujer con sensibilidad, toda una familia que había sido salva, se había bautizado y ahora tenían ese deseo, ese interés por cuidar al varón de Dios, al siervo de Dios. No solamente en el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento encontramos varios ejemplos. Personas, familias cuidando a los varones de Dios. Voy a leerte, si querés ir conmigo a Segunda de Reyes, vamos a quedar ya cerca de nuestro texto, pero Segunda de Reyes capítulo 4, te voy a leer 2 o 3 versículos. Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4, en el verso 8, leemos 3 versículos. Acá encontramos un matrimonio cuidando del profeta Eliseo, dice el verso 8, Segunda de Reyes 4, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Acá tenemos a un hombre y a una mujer que se propusieron hacer
de alguna manera algo especial por el siervo de Dios. Ellos hicieron de alguna manera un esfuerzo extra por darle algo mejor al hombre de Dios, al varón de Dios. Hicieron un esfuerzo extra por suplir la necesidad de este varón de Dios. Yo no sé, pero estos aquí tenían algo especial, tenían una sensibilidad especial que los hacía preocuparse por los siervos de Dios. Y yo no sé qué era, pero seguro Dios quiere que nosotros tengamos esa misma sensibilidad. Y quiere, hermanos, que nosotros podamos llegar a tener esa sensibilidad por los misioneros, por los varones de Dios. Amén. Nuestro texto, vamos a ver algunas verdades ahora sí en nuestro texto, algunas verdades que quiero señalarte rápidamente. Les pedí que se queden ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, el texto que leímos al comenzar. Es Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. No vamos a hacer un estudio desmenuzado del texto, del relato, pero vamos a ver algunas verdades rápidamente. Es Primera de Reyes 17. Lo primero que podemos señalar, ¿sí? Vamos a señalar algunas verdades acerca de esta viuda a la que Elías fue a pedir un poco de agua y luego algo de pan. Lo primero que encontramos allí en el verso 10 es que esta mujer estaba recogiendo leña, dice. Ella estaba recogiendo la leña para ir y cocinar un poco de pan con lo poco que le quedaba. Lo que encontramos es que de alguna manera esta era una mujer trabajadora, estaba trabajando, ¿sí? Estaba recogiendo la leña en ese momento. Y algo que a mí me gusta notar es que cuando Dios va a utilizar una persona para su obra, cuando Dios va a llamar a alguien, Dios siempre está mirando y Dios siempre está buscando trabajadores. ¿Sí? Cuando Dios buscó a Gedeón, Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Cuando llamó a Moisés, Moisés estaba apacentando ovejas. Cuando llamó a Pedro, él estaba pescando. Mateo recaudaba impuestos y así varios estaban trabajando. ¿Saben por qué? Porque Dios está interesado en trabajadores. Dios no está interesado en fiaquientos, en haraganes, en perezosos. Dios siempre mostró interés por trabajadores. Y acá está una viuda, una mujer esforzada, una trabajadora, ¿sí? También podemos ver que ella tenía buena predisposición, tenía de alguna manera un corazón sensible. Vemos en el verso 10, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dice que él la llamó, le pidió algo de agua, ella en su sensibilidad respondió atentamente, entonces salió para buscarla, entonces él volvió a llamarla y le dijo, también tráeme algo de pan. Y lo que vemos es un poquito así como algo como quien le ofrecen el dedo y se agarra hasta el codo, ¿no? Él le pidió un poquito de agua, ella accedió, después él le dijo tráeme algo de pan y la viuda ahora va a decir pará, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí en este relato hasta ahora una mujer trabajadora, tenemos una mujer sensible y tenemos aquí a un varón de Dios también, al profeta de Dios, lo cual no solamente necesitaba algo de agua, él también necesitaba ser alimentado, necesitaba ser sustentado. Recordemos, hermanos, que eran los días de sequía. Elías había profetizado que por 3 años no iba a haber lluvia. Falta de lluvia, ustedes saben lo que significa, la falta de la posibilidad de criar ganado, la falta de posibilidad de sembrar, falta de lluvia, sequía simboliza problemas económicos, ¿sí? Problemas o escasez de alimento. Elías venía de estar escondido en el arroyo de Querí, donde Jehová le había mandado estar, donde dice la escritura que venían los cuervos y le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, dice, y bebía agua del arroyo como
Jehová, Dios, le había ordenado y allí estaba. Hasta que dice el verso 9 que Dios le mandó al profeta que se levante y vaya a Sarepta, dice, y allí yo he dado orden a una mujer para que te sustente. Sarepta está a unos 160 kilómetros de Querit, donde está Elías. 160 kilómetros. Elías justo no había cargado la sube. No tenía datos para llamar al Uber y el tren a Sarepta ya no pasaba. Elías comienza a caminar. El Señor le había dicho, ve a Sarepta y estate tranquilo. Yo ya me he ocupado de ti, ya lo he arreglado todo de alguna manera. He asignado a alguien, a una mujer, que te va a dar un lugar, que te va a sustentar, te va a dar lo necesario. Y yo no sé cuál sería el pensamiento de Elías en ese momento, pero quizás Elías está pensando, qué bueno, porque esto de ser alimentado de los cuervos estuvo bien, tuvo cierta adrenalina, ver el milagro, todo, pero mejor ir a un lugar donde hay abundancia, donde hay descanso. Y el Señor quizás que le tiene que decir, hey, Elías, ¿a dónde vas? Esta mujer en Sarepta no tiene tanto, no es que le sobra, no es que tiene abundancia, no es que le sobra, aún ella tiene necesidades, pero ella tiene lo necesario, ella tiene lo suficiente. ¿Y qué era lo que ella tenía? Ella tenía un puñado de harina, algo de aceite, pero estaba bien con eso. La provisión no era mucha, pero aparte de esa provisión, esta mujer tenía fe, mostró que tenía fe. Y hermanos, nosotros necesitamos entender, es imposible prácticamente hablar de misiones sin hablar de fe. ¿Sí? Dice la Escritura que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es por eso nosotros esperamos al Salvador, a quien no podemos ver, pero tenemos esa certeza de que Él está y que Él viene por nosotros. Y cuando hablamos de economía y hablar de confiar en Dios, al dar y todo eso, es que tenemos que confiar en algo que no vemos. ¿Sí? Tenemos la certeza de que Él puede proveer para nosotros, aunque no vemos esa puerta o esa manera en que Él lo va a hacer. Pero hace falta fe para dar para misiones. Y a esta mujer le va a hacer falta fe para lo que ella tiene que hacer ahora, para lo que se le está pidiendo. Esta mujer tenía fe. Así que acá está esta viuda que no tiene mucho, pero de alguna manera tiene algo de fe. Y está este profeta Elías que viene de un largo viaje, quizás está exhausto, cansado de este viaje agotador. Y vamos a ver rápidamente entonces lo que hace esta viuda y vamos a señalar estas verdades. ¿Sí? Ella le pide el agua, él le pide el agua, ella accede, luego le pide algo de pan y en el verso 12 ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías ha hecho esta petición a esta mujer y lo primero que esta mujer hace es contarle su condición. Esta mujer comienza a contarle a Elías su realidad, sus planes. ¿Sí? Entendemos que Elías era profeta de Dios, es muy probable que Elías ya sabe cuál es la condición de la mujer, es muy probable que Elías ya sabe qué es lo que ella está pensando. Pero ella de alguna manera está ahí diciéndole a Elías, la verdad Elías, que yo no tengo mucho, yo tengo poco, solamente me queda un puñado de harina, me queda algo de aceite y ahora buscaba los leños, voy a cocinar esto, comeremos esto y luego nos dejaremos morir. Ahí está contándole a Elías su condición. Saben, hermanos, que si Dios nos hace a nosotros una petición especial, si Dios pone en nuestro corazón el dar algo específico para misiones, ¿saben que nosotros tenemos esa misma tendencia que tuvo esta mujer? Si Dios nos hace una petición que afecta a nuestra economía, que afecta a nuestra realidad,
entonces tenemos esta misma tendencia que tuvo esta mujer. Comenzamos a contarle a Dios cuál es nuestra condición, olvidándonos de que Dios lo sabe todo, que Él conoce todas las cosas y que Él sabe cuál es nuestra condición. Y comenzamos ahí diciéndole: Señor, tú sabes que yo no tengo mucho, tú sabes que mi sueldo no es gran cosa, tú sabes que mi jefe es un tacaño, tú sabes de la inflación, tú sabes de la devaluación, tú sabes que tenemos presidente nuevo en pocas semanas y qué irá a pasar. Y ahí estamos contándole a Dios todos nuestros problemas. Y no solamente le contamos a Dios nuestra economía, y también comenzamos a contarle de nuestros planes. Y comenzamos a decirle al Señor: Señor, la verdad que participar de la obra misionera sería bueno, sí, estaría bien, me gustaría, pero la verdad es que no está en mi economía en este momento. Tú sabes lo poco que tengo como esta viuda, no está en mis condiciones. La verdad que lo poco que tengo, le estoy planeando usarlo para mi familia y para mis necesidades. Quisiera dar para misiones, pero no está en mis condiciones. Ahí estamos contándole a Dios lo que Él ya sabe. El verso 13 dice: Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Las primeras palabras, Elías le dijo: no tengas temor, no tengas temor. No podemos asegurar que esta mujer aquí no tuvo temor. La verdad no podemos asegurarlo. Era lógico, sería lo más normal en esa situación tener temor. Tener cierto temor pensando: ¿qué hago si gasto lo único que tengo por dar al siervo de Dios? ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Será que Dios va a proveer? ¿Será que no proveerá? ¿Será que me quedaré sin nada? Es lógico tener temor. Elías le dijo: no tengas temor. El temor es un factor crucial. Parece que el temor siempre está, siempre se hace presente. Digo que siempre se hace presente cuando estamos refiriéndonos a que damos para misiones con esfuerzo, ¿sí? El temor se hace presente cuando damos para misiones con sacrificio. El temor se hace presente cuando damos de lo que a duras penas tenemos. Ahí es donde el temor se hace presente, porque si damos de lo que nos sobra, si damos de lo que no nos cuesta, ¿verdad? ¿De qué temor estamos hablando? Total nos sobra y damos sin esfuerzo, no nos cuesta, entonces no hay temor. No hay de qué preocuparse. Pero si damos con sacrificio, ahí sí hay temor. Déjame decirte que tristemente, si no das con esfuerzo, si no das con sacrificio, si no te cuesta dar a misiones, tristemente te pierdes el privilegio de ver la poderosa mano de Dios obrando. Si tú no das con sacrificio, si no te cuesta, entonces te pierdes el privilegio de ver la mano de Dios obrando, de ver la mano de Dios multiplicando el sueldo, de ver la mano de Dios haciendo de que lo poco que tengas pueda ser suficiente para llegar a fin de mes. Te pierdes esa bendición. Y déjame decirte que es bueno experimentarlo y te acerca más a Dios. ¿Y cuánto nos haría falta un poco el experimentar esto? Pero para eso necesitamos dar con esfuerzo, ¿sí? Dar con sacrificio. Algo que necesitamos entender es que por mucho que nosotros demos, si damos sin esfuerzo, si damos sin sacrificio, de alguna manera Dios lo está mirando y Dios no está tan enfocado en lo que tú estás dando. De hecho, no lo vas a poder impresionar con lo que tú estés dando. Dios lo que más está mirando es con cuánto tú te quedas que pudieras dar. A Él no le va a impresionar el número, ¿sí? Quizás se va a impresionar más con aquella viuda, ¿sí?, que dio lo poco que tenía. Quizás se va a impresionar más con aquella que dio 2 blancas, 2 moneditas, que con aquel que dé
un montón, pero sin sacrificio. Para que lo entendamos, si no estamos dando con sacrificio, por mucho que estés dando, no estamos dando lo suficiente. El verso 14, recordemos, Elías le había dicho, no tengas temor, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y acá tenemos la promesa que Dios le ha hecho. La harina no escaseará, el aceite no escaseará, no disminuirá. Esta es la promesa que de alguna manera Elías le está haciendo por medio de Dios a esta viuda, pero es una promesa también que Dios nos está haciendo a nosotros. Y usted dice, bueno, pero en realidad lo está haciendo a la viuda. Bueno, en muchas partes de las Escrituras Dios nos hace a nosotros la misma promesa, ¿sí? Podría recordarte algunos textos en que Dios nos desafía a dar y nos promete, si tú das, yo voy a ser generoso y voy a suplir tus necesidades, de modo que no te va a faltar. Malaquías 3:10, traed los diezmos y ofrendas al alfolí, haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Proverbios 3 dice, honra a Jehová con tus bienes, con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y algunos estarán diciendo, bueno, eso son promesas en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, bueno, para los fans del Nuevo Testamento. 2 Corintios 9 dice, el que siembra escasamente, ¿sí?, también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, también segará. Dios promete darnos la abundancia necesaria si nosotros somos fieles en dar. Él promete suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria si nosotros somos capaces de dar. Él promete cubrir nuestras necesidades. De alguna manera Él también nos está diciendo a nosotros, si tú eres capaz de dar, el aceite y la harina no escasearán si fueres capaz de dar como yo te lo pido. Tenemos una promesa de parte de Dios. El verso 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y él comió, y ella y su casa, muchos días. Dice que ella fue e hizo como Elías le dijo. Ella no hizo como ella quiso, no hizo como a ella le pareció más conveniente. Ella hizo como el varón de Dios le dijo, es más, como Dios le dijo. Saben que ella no se puso a hacer los cálculos diciendo, bueno, tengo esto, tengo tanto, si doy tanto, me queda lo otro, no me queda mucho. Ustedes y yo sabemos que matemáticamente los números no le daban. Matemáticamente los números no le cerraban. En realidad los números no le cerraban ni dando ni sin dar. Si ella no daba, le quedaba para una comida y después ya nada. Ella podía haber dicho, mejor me lo quedo y lo cocino para mí y para mi hijo. Pero esta mujer prefirió responder en obediencia a Dios. Muchas veces son las que nosotros estamos ahí con nuestra calculadora, ¿no? Estamos ahí pensando, diciendo, a ver, tengo tanto, si doy esto que Dios me pide, me queda tanto y la verdad no sé si es mucho, mejor voy a dar a Dios un poco menos y me quedo yo un poco más. Primero yo y después Dios, y ese está ahí nuestro pensamiento. Ese no es el pensamiento que demuestra fe, ese no es el pensamiento que Dios quiere que tengamos. Esta mujer no lo hizo así, ella puso a Dios en primer lugar y es lo que nosotros necesitamos aprender a hacer. Antes de agarrar la calculadora y ver si lo hacemos conforme a la calculadora, necesitamos agarrar las escrituras, agarrar la oración y hacerlo a la manera de Dios. Entonces esta mujer
hizo conforme a lo que Dios le dijo, y lo que ocurrió después lo encontramos acá claramente, porque esta mujer no dio todo lo que tenía y después murió de hambre. Esto no es lo que ocurre cuando alguien pone a Dios en primer lugar. Dice la Escritura que Dios no es deudor de nadie. Así que Dios no solamente te da, no solamente te devuelve, sino que Dios te lo da multiplicado. Dice el texto allí, ella tenía para comer una vez, un día. Pero dice el verso 15 al final que comieron muchos días. Y dice el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y hermanos, no es para sorprenderse que Dios cumpla su palabra. No es para sorprenderse que Dios cumpla su promesa. Nosotros cantamos un himno que dice: grandes y fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Y ahí en el coro cantamos: en ellas para siempre confiaré. Y sabemos que son grandes y son fieles, pero ¿en verdad confiamos? ¿En verdad mostramos que confiamos cuando Dios nos pide que demos? No. Hermanos, lo que quiero decirte es que Dios está buscando una iglesia como esta viuda, para sustentar a hombres, para sustentar a siervos de Dios. Dios está buscando una iglesia trabajadora. Dios está buscando una iglesia bien predispuesta a ayudar. Dios está buscando una iglesia sensible a la necesidad. Una iglesia que tenga un sentir especial por cuidar a los hombres de Dios, a los siervos de Dios. Quizás sea una iglesia que no lo tiene todo, quizás sea una iglesia que no tiene mucha abundancia, quizás sea una iglesia que tenga necesidades, quizás sea una iglesia en la que no hay mucha gente, pero será una iglesia que tenga lo suficiente, que tenga lo necesario. Y lo necesario es la fe. La fe es lo necesario. La fe es lo suficiente para que Dios pueda hacer la obra. La fe es lo suficiente para que Dios pueda sustentar a los misioneros. La fe es lo suficiente para que Dios pueda mostrar su poder, lo que Él puede hacer. Aun cuando se tiene poco, ¿sí? Pero la voluntad está dispuesta. El poco alimento que esta viuda tenía para ofrecer al varón de Dios me recuerda a aquel joven, aquel chico que vino a Cristo con 5 panes y 2 peces cuando había que alimentar a una multitud. ¿Lo recuerdan? Había más de 5,000 hombres, dice el texto, siguiendo a Jesús. Ya la hora estaba avanzada. Venían de seguir a Jesús, se había hecho tarde. Cristo sabe, no los puede mandar a su casa ya tarde. Eran 5,000 hombres, más mujeres y niños, quizás como unas 20,000 personas. Entonces Cristo dice a sus discípulos para probarlo: dadle vosotros de comer, les dice Cristo. Y es como que ellos dicen: qué buen chiste, ¿no? ¿Quién tiene con qué? Y ahí uno dice: 200 denarios no alcanzarían para que cada uno probara un poco de pan. Un denario era el salario, el jornal de un día. Así que estamos hablando del jornal de 200 días de trabajo. Si habláramos en nuestro tiempo y un sueldo en nuestro tiempo, un jornal, fueran de 7 a 10,000 pesos, estaríamos hablando por 200 como 2 millones de pesos. ¿Quién tuviera ahí entre la multitud 2 millones de pesos para comprar algo de pan, de lo cual ni siquiera alcanzaría para que todos probaran algo? Así que teniendo 2 millones en ese momento no podrían hacer nada. Pero de repente viene uno a Cristo y le dice: acá hay un joven que simplemente tiene 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es esto? 2 millones de pesos pueden que no sean nada, pero 5 panes y 2 peces pueden ser un montón. Si eso es todo lo que tienes, si tienes la sensibilidad y tienes el corazón y tienes el genuino deseo por la obra misionera, 5 panes y 2 peces es lo suficiente para que Dios haga un milagro.
es lo suficiente para que Dios provea para un misionero y es lo suficiente para que Dios sea glorificado. La idea, hermanos, es que poco es mucho en las manos de Dios y al revés también, mucho es poco. Quizás tú te creas que estás dando mucho y en realidad estás dando muy poco. Y capaz que te crees que estás dando poco, pero lo estás dando con esfuerzo, con sacrificio, y Dios lo valora porque estás dando con sacrificio, y eso es mucho. Y Dios puede hacer grandes cosas con eso poco que tú puedes dar con sacrificio. Lo que yo quiero animarte en esta mañana, hermano, es a considerar lo que estás dando para misiones, a consultarle a Dios acerca de cómo Él quiere que tú des. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has orado y has preguntado a Dios, Señor, ¿cuánto quieres que yo dé? ¿Cuánto quieres que yo dé para misiones? ¿Qué es lo que tú quieres que dé? ¿Cómo quieres que lo dé? Quiero animarte a que te propongas a dar con esfuerzo, con sacrificio. Hermano, si te pones a dar de lo que no te cuesta, no vas a ver la mano de Dios. Te pierdes el privilegio de ver a Dios multiplicando los panes y los peces. Nada mejor que eso. Quiero animarte a dar sin temor, como Elías le dijo a esta viuda, no tengas temor, pon a Dios primero. Da sin temor, pon a Dios primero y ve de lo que Él es capaz. Acepta el desafío como el Señor dijo, probadme ahora en esto. ¿Has probado alguna vez al Señor? ¿Has tomado el desafío que el Señor te dice, probadme? Probá a darme y vas a ver cómo yo puedo abrir las ventanas de los cielos. Acepta el desafío, ¿sí?, de probar al Señor. Quiero animarte a dar, aun cuando no sabes qué va a pasar, qué será después. Quiero animarte a dar confiando en que las promesas del Señor son grandes y fieles y de que Él cumple su palabra. Y quiero animarte a dar como Dios manda a dar y no a tu propia manera. Quiero animarte a dar considerando lo que escuchamos esta mañana. Dios está haciendo grandes cosas, pero se necesita del apoyo, se necesita de la financiación. No importa si después de todo tu sacrificio lo que das es poco, pero es mucho delante de Dios si das con esfuerzo. Quiero animarte a orar y a que Dios ponga en tu corazón la sensibilidad por la obra misionera. Hermanos, oremos por la iglesia para que Dios nos dé ese corazón por las misiones. Amén. Padre Santo, te damos la